Buenos días a todos. Qué bueno verlos. Algunos por primera vez en el año. Pero es que ustedes no sienten que en nuestra cultura, eso diciembre, enero, eso es como para otras cosas. Uno está como complicado. No digo todo el tiempo y no digo todo el mundo, obviamente, pero el punto de partida de esta serie tiene 9 partes. Y es posible que uno no esté en todas las 9 partes, pero además las partes de una u otra manera van una después de la otra en términos de cómo lo hablamos. Entonces, no es que si tú no viniste a una, no vayas a entender nada de la siguiente, pero seguramente poder ver, por ejemplo, las dos primeras, si ustedes no estuvieron, sería maravilloso. Entonces, ahí en nuestro canal de Vida Bogotá están las dos primeras y pues esta va a estar, de pronto el sonido de esta va a sonar un poquito raro, pero en todo caso va a estar. Punto de partida tiene esa idea de darnos cuenta que todo en la vida tiene un punto de partida. La fe tuya esté en el momento en el que esté, tuvo un punto de partida. Y ese punto de partida define muchas cosas de lo que tú piensas, haces, eres, respondes a lo que te pasa, ves a Dios, porque pudo ser que esa fe en algún momento tuvo un punto de partida, pues vino de tu familia, vino de algo que viste, de algo que experimentaste, y esa fe define todo. Por eso muchas veces nosotros hablamos, a veces no pensamos que sea tan grande, pero las creencias están en el centro de la forma en la que tú y yo tomamos decisiones. O sea, lo que yo creo acerca de algo me va a llevar a tomar una decisión en mi vida, en mis relaciones, obviamente en lo que tiene que ver con Dios, cómo reacciono ante lo que me pasa en el mundo tiene que ver con mi creencia. Por eso es tan importante entender que todo tiene un punto de partida. Nuestra fe, tu fe tuvo un punto de partida. Y a veces lo que estamos tratando de hacer acá es como que puede ser que ese punto de partida fue correcto, fue positivo o no. ¿Y cómo tú puedes preguntándole a la fe, preguntándole a Dios, preguntándole a la Biblia, poder entender y fundamentar realmente dónde está tu fe? Y lo de la fe es absolutamente central. O sea, esta idea de fe, no la fe, sino fe en términos de confiar y de creer. Entonces, la primera semana hablamos de eso, del punto de partida, de que todo tiene un punto de partida, y yo los animo a que si no lo vieron, no estuvieron, o lo quieren recordar, lo vean. Está grabado ahí en el canal de Vida Bogotá. Y la semana pasada hablamos de un concepto que puede ser uno de los que más nos molesta en términos de la fe. ¿Cuál creen que los que estuvieron, pues espero que se acuerden y los que no, cuál creen que es uno de los conceptos que más nos molesta en términos de nuestra relación con Dios? El pecado, ¿sí? Bueno, algunos dicen la plata, pero el pecado, porque el pecado, e Iván la semana pasada dijo algo, el pecado es interesantísimo. Y él dijo algo que a mí se me hace que es muy importante. Él dijo, no confundamos el pecado con los pecados. Y eso suena como raro, como así que no confundamos el pecado con los pecados. Los pecados es lo que hacemos, que está en contra de lo que Dios dice. El pecado termina siendo una actitud y una condición que los seres humanos tenemos. Esa condición va más allá de lo que hacemos. Tiene que ver con el hecho de nosotros somos nuestros propios dioses o hay alguien que nos dice cómo debemos llevar la vida. Y en esa decisión de ir en contra de lo que Dios quiere o pide de nosotros, está nuestra condición del pecado. Entonces el pecado no es solamente que tú hagas o dejes de hacer algo. En términos bíblicos, tiene que ver con el hecho de que tú y yo elegimos no hacer lo que Dios dice porque elegimos hacer lo que nosotros pensamos. Pero además, acuérdense que estamos hablando de creencias, que la fe tiene un punto de partida. Miren, no nos podemos engañar. No es verdad que tú y yo por sí solos tomamos decisiones de qué hacer o no. Nuestras decisiones van influenciadas por algo que está en nuestra vida, que se ha construido a través de la vida.
de cómo vemos las cosas, de cómo reaccionamos. Nosotros no somos, eso de hecho ahí, me acuerdo en el seminario, que había un término que se hablaba de tabula rasa. O sea, cuando se escribían tablas y se cogía una nueva o un nuevo pergamino, se llamaba tabla rasa, porque no había nada escrito. Y a veces nosotros creemos que yo soy así. Yo me escribí a mí mismo. Nadie tuvo, no, todos tenemos una influencia. Haber nacido donde tú naciste, en la familia donde naciste, en la ciudad donde naciste, en el país donde naciste, tiene una influencia en la forma en la que tú veas. Y eso súmale crianza, tu forma de ser, las vida que tú has vivido, lo que te tocó vivir, porque sí, porque no. Eso forma al final lo que tú eres y forma tus creencias y la forma en la que tú reaccionas a las cosas, las oportunidades que tuviste, la carrera que estudiaste. Yo, mi primera carrera fue ingeniería y yo en muchas cosas me doy cuenta que pienso como ingeniero. Porque claro, estuve 5 años, bueno, en mi caso 11, eh, un poco más primero, ¿sabes? Estuve 11 años, literal, no, no es un chiste, fueron 11 años en donde pensé de una manera. Y no estoy diciendo que bien o mal, simplemente pensé así. En ese sentido, la fe tiene un punto de partida y los elementos que componen la fe tienen puntos de partida. Y hoy vamos a ver un punto de partida que nos involucra mucho más a Dios que a nosotros, pero que nos lleva a ti y a mí a tener que tomar una decisión ante lo que Dios nos propone. Para empezar, voy a hacer esto y ojalá que nos salgan en todos los extremos. Piensen en esta escena. Ustedes de pronto piensen de pronto como papás, pero yo creo que como todo el mundo. Piensen que están simplemente sentados en la sala de su casa viendo televisión, todo está tranquilo, pero usted tiene hijos. Ahí ya le ponen un ingrediente complicado. Y suena eso. A ver cómo nos va. Vale, pues allá. Ya las bendiciones a fe. Cuando uno ya tiene gato, uno le echa la culpa al gato. Pero la normalidad son los hijos. Y piensen en la escena. Piensen que me ha sucedido a mí. Sí, entonces yo estoy sentado y de pronto empieza a sonar vidrios que se rompen, se rompen. Yo sé que es en la cocina y salgo para la cocina. Y cuando llego a la cocina, veo a mi hija. Esto no es real. Ustedes saben que el cerebro borra ciertos aspectos negativos, traumáticos de la vida, entonces no sé si es salud. Y yo veo a mi hija encima del mesón, eh, diciendo perdón, 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 perdón. Y de pronto además me doy cuenta que está como medio colgada a algo que fue un gabinete donde estaban todas las vajillas y los platos de la casa. O sea, está de alguna manera ahí medio colgada. Y veo que el piso ya no es un piso, sino es un mar de vidrios rotos. Y además veo que le veo a ella en algunas partes de su cuerpo algunos gotitas de sangre y veo que también hay en los vidrios una que otra gotita de sangre. Y yo me quedo así mirándola y ella me dice, perdón, perdón, y me voy. ¿Sí? Uno de papá, bueno, hay unos papás y unas formas de ser muy potentes que no piensan si tienen zapatos o algo, simplemente se mandan y después el que está más cortado que el otro. Pero digamos en la normalidad, uno empieza ahí a mirar cómo va quitando vidrio, a pasar lentamente y llego allá donde está mi hija y la pongo en mis hombros y salgo ahí y después le doy gracias a Dios porque con 5 curitas todo se resolvió. Y ahí está el mar todavía existe. El rollo acá es que muchas veces tú y yo pensamos que Dios, con el pecado de la humanidad a través de la historia, simplemente vio todo el desastre
Y para eso vean 3 noticieros y nos damos cuenta que no estoy diciendo nada diferente y hace 2000 años era igual y hace 4000 de pronto hasta peor. Del desastre que nuestra condición de ir en contra de lo que Dios ha dicho, se formó un desastre absoluto. Y a veces pensamos que Dios ve ese desastre, que puede ser el desastre de la humanidad o el desastre de nuestra propia vida, y que simplemente nos mira, no le importa que estemos diciendo perdón, 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 simplemente se voltea y se va. Él decide no meterse. Pero lo que vemos en la historia bíblica es que Dios decide hacer algo con ese desastre. De cómo se va a intrometer en ese desastre. El pecado en la humanidad, en nuestras propias vidas, ha causado y ha roto todo. Y Él y nosotros hoy podríamos pensar, y esta pregunta está ahí, ¿por dónde comenzar con la tarea de restaurar un mundo destruido por los efectos del pecado? Tú y yo leemos la Biblia desde nuestro momento de vida, obviamente. La Biblia se terminó, por decirlo así, de escribir alrededor del final del primer siglo. Se compiló en lo que nosotros conocemos como la Biblia alrededor del tercer siglo. O sea, nosotros leemos todo lo que está ahí, pues en nuestro pasado absolutamente lejano. Si tú lees Génesis 1:1, el primer versículo de la Biblia, y como uno de alguna manera se sabe un poquito del resto de la historia, uno une los pedazos, pero tenemos que entender que hubo momentos en que los personajes y lo que se narra ahí en la Biblia estaba sucediendo. Los que estaban ahí no sabían lo que seguía. Tú y yo somos esos televidentes de esta historia que podemos ver todo. Somos omniscientes en términos de lo que sigue ahí. Pero los que estaban ahí no. Y en la Biblia hay un momento alrededor de los primeros 11 capítulos de la Biblia en que se está narrando lo que está pasando en términos de lo que Dios hace en la creación de la humanidad, pero también en las decisiones que la humanidad misma toma. Y los que vivían en esos 11 primeros capítulos de lo que nosotros leemos, de la historia del que el relator, posiblemente Moisés, escribe esa historia, es la historia de lo que estaba pasando, pero no necesariamente que todos los que aparecen ahí tenían el conocimiento de Dios que tú y yo podemos tener. Así ellos salgan en la Biblia, es posible que tú y yo tengamos mucho más conocimiento de Dios de lo que ellos tuvieron, porque ellos simplemente están en un relato. Y Dios ve el, ¿cómo le diríamos acá en Bogotá? El despelote en que el mundo estaba, ese mar de cristal en donde ya estaba esto más perdido, en donde Dios podría haber dicho, yo acabo con todo y vuelvo a empezar. Pero Él decide que no, que va a involucrarse, que va a hacer algo para reparar, para restaurar y para arreglar ese desastre en el que nuestras propias decisiones han metido a la humanidad y nos han metido a nosotros mismos. Porque acá cuando hablamos de humanidad, pues nos metemos nosotros. Entonces la humanidad está en la olla y terrible y todo, pero mis propias decisiones me tienden ahí muchas veces a mí también. ¿Y cómo Dios va a pensar que va a hacer eso? ¿Y dónde está ese punto de partida en donde Dios va a restaurar la humanidad? Donde Dios va a restaurar lo que más roto no puede estar, lo que más desastre no puede ser. Y lo que vemos en el relato de la Biblia, llegando al capítulo 12 de Génesis, ya estamos puro al principio, ¿sí? Los primeros 12 capítulos de la Biblia, es que para el punto de partida, para esa tarea de restaurar la humanidad y a nosotros mismos, comienza escogiendo a un hombre. Y ese hombre se llamó, no, estamos en el capítulo 12 de Abraham. Bueno, de hecho ahí se llamaba Abraham. Después se empezó a llamar Abraham. Solamente dato curioso, Abraham es como padre, o padre justo, o algo así. Y Abraham es padre de multitudes. Entonces, bueno, es le digo, ni quita ni pone.
para este momento. Escoge un hombre. E interesantemente, y acá voy a decir cosas que nos pueden sonar. Acuérdense que lo que Dios hace en ese momento va a tener repercusiones en toda la humanidad, porque así se lo hizo Abraham. Y de hecho, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo concuerdan que ese proceso de restauración comenzó con Abraham. Las tres religiones monoteístas que existen en la tierra, que agrupan a mucho más de la mitad de la humanidad, están convencidas de que Abraham fue esa persona. Las tres, y uno le puede sonar raro que yo estoy hablando acá que desde también, ellos también llaman padre a Abraham. Antes de Jesús, antes de Mahoma, antes de Moisés y los 10 mandamientos, Dios escoge a Abraham para comenzar. No porque era perfecto, él tenía grandes defectos. De hecho, en algunos momentos hablamos más de los defectos de Abraham que de esto que estamos hablando. El dato central acá es que Abraham ya era viejito y no tenía hijos. Y él daría todo, toda su riqueza, todo lo que tenía para tener un hijo. De hecho, Dios le pide que se vaya de donde él vive y él obedece, porque Dios le dice que eso tiene que ver con la idea de que va a tener un hijo. Lo que este proceso, este punto de partida que Dios elige para restaurar, tú y yo lo encontramos en Génesis 12 y está resumido, si se puede decir así, en tres promesas. En Génesis 12:2, Dios hace su primera promesa. Le dice, haré de ti una nación grande. ¿Y saben qué sucedió? De un hombre que no podía tener hijos, a más de medio mundo que lo reconoce como padre. Yo no les voy a cantar acá, porque ahí sí dejarían de. Pero cantábamos en la confa, cuando estábamos yo estaba en el serio joven, vamos a los campamentos de niños, cantábamos una canción que es así como el padre Abraham tenía hijos. Muchos hijos tenían a Abraham. Uno es otro es. Aún en el cristianismo evangélico del siglo XXI, tenemos canciones que cantamos con los niños, en donde estamos reconociendo que Abraham es padre. El islamismo trata de lanzar todas sus líneas para ver que viene de Abraham. Y el judaísmo ni se diga. Aún en la época de Jesús decía, nosotros somos hijos de Abraham, ¿tú quién eres? Abraham como padre, el que no podía tener hijos, se volvió el padre de más de medio mundo aún en este momento. Dios cumple su primera promesa. La segunda promesa, te bendeciré y haré famoso tu nombre. Lo que cualquier influencer desearía. Que alguien me diga que haré famoso. Antes de hoy, ¿quiénes de ustedes habían oído hablar de Abraham? Antes de... Yo estaba en Levanfurt. ¿Quiénes de ustedes habían oído algo de Abraham? ¿Alguna vez ustedes habían oído de un señor que se llamaba Kedorlaomer? Kedorlaomer. Él aparece en el mismo capítulo que Abraham. Era el rey. Todos conocían en esa época a este señor Kedorlaomer. Abraham en esa época no conocía sino sus amigos. Y ahora todo el mundo sabe quién es Abraham. Posiblemente puede ser uno de los personajes más conocidos por más de media humanidad. Las tres religiones monoteístas empezaron, pero tú ni siquiera entenderías en la mitad del mundo que pertenecer a la religión para haber oído de Abraham. Entonces, segunda promesa cumplida. Ya estamos en la segunda promesa. Y ahora la tercera promesa. Y esta promesa ahora nos involucra a ti. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. No solo la descendencia de Abraham, sino todo el planeta. Todo ha sido bendecido directa o indirectamente por el trabajo, los escritos, los descubrimientos, los inventos, la atención médica, la calidad, las relaciones personales con comunidades judías, musulmanas y cristianas en la historia de la humanidad.
las tres promesas que Dios le hace al hombre que le escoge, no por perfecto, simplemente lo escoge. Tenía de pronto más defectos que tú y yo juntos. Y pues bueno, lo que pasa es que tuvo la mala suerte. Están narrados en el libro más famoso de la humanidad, ¿no? Sus defectos. Los de nosotros, gracias a Dios, no. Y sobre todo los que hicimos todas las locuras antes de las redes sociales, menos. Pobrecitos los de ahora, que todos sus defectos quedaron ahí por el resto de su vida. En mi época, no. Mis amigos y nuestra casa. Todo el mundo, todas las generaciones, ni siquiera es necesario reconocer al Dios de la Biblia para darnos cuenta que hemos sido bendecidos por la descendencia de Abraham. Miren este escenario. Este es el escenario en donde a ustedes alguna vez les ha regado un balón de pintura. Bueno, a veces ni siquiera tiene que ser un balón de pintura, un poquito de tinta en la cabeza y el desastre que hacen. Y que uno en ese momento lo que dice es, "Mm", pero que en algún momento no vuelve y capaz y te dice un punto de partida. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Sí? ¿Qué hacemos? Sí, no, no, sí, ni siquiera un vaso de agua. ¿Por dónde empezamos? Entonces, acá empieza el punto de partida que tiene que ver contigo y conmigo. Miren esta frase, que además tiene que ver mucho con la definición que en Vida Bogotá tenemos de lo que llamaríamos madurez espiritual. Confiar en Dios completamente significa tener fe en que Él sabe lo que es mejor para tu vida. Esperanza que cumple sus promesas, te ayuda con tus problemas y hace hasta lo imposible cuando sea necesario. Acá en Vida Bogotá resumimos un poco más. Decimos, madurez espiritual es creer que Dios es quien dice ser y que va a cumplir lo que ha prometido. Entonces miren, Abraham recibe las promesas. Él, en Génesis 12, él no sabía que las promesas se habían cumplido. Posiblemente él muere sin darse cuenta que todas estas promesas de hecho han sido cumplidas. Porque si él muere, pues ya sí conoció a sus hijos. Pero él no muere sabiendo que 2000, Abraham vivió 4000 años, hace 4000 años. Después de 4000 años, él seguía siendo uno de los personajes más famosos de la historia de la humanidad. Entonces, ahora, ustedes dijeron, no le dije quién era, Abraham era Señor. Y Dios se le aparece y le dice esto. Él ya estaba viejo, re viejo. Más que yo, cuando Dios le dice eso. Y dice, vas a tener un hijo. ¿Ustedes creen que fue fácil? Uno a veces dice que es lo que el Señor está en la Biblia. Pero si ustedes vienen y dicen, mañana, usted ustedes van a quedar embarazados. ¿Sí? En algunos sería todo el milagro. Sin esposo encima todo. ¿Fue fácil? No. ¿Escogió a Abraham porque era perfecto? No. Dios simplemente escogió un punto de partida para arreglar todo. Y ese punto de partida fue escoger a Abraham. Abraham no tenía la teoría cómo iba a ser esposo. De hecho, él pensó, ahí es cuando el problema, ¿no? Cuando uno empieza a pensar cómo Dios va a cumplir las cosas que él dijo que va a cumplir uno y uno, para ayudarle a Dios, empieza a poner sus propios caminos y ahí están los problemas. Pero él primero pensó que Eleazar, como un criado que era muy cercano a él, a través de los hijos de él, Dios iba a cumplir esa promesa. Y Dios le dice, ahí vamos a Génesis, dice, no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio quien será tu heredero. ¿Y se acuerdan las promesas que le había hecho? ¿Sí? Tu descendencia vas a ser conocido, vas a ser bendita todas las naciones de la tierra. Y le dice, para que tú entiendas un poquito esto, por favor sal y mira al cielo. Y si puedes, cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Yo sé que hoy estoy en Bogotá y la ciudad grande no funciona mucho. Uno sale y ve 4 estrellas, se da cuenta que no es un avión, después dicen que la otra es Marte, y me dicen dos, bueno, dos hijos. Ustedes han estado en el campo una noche despejada.
Así era más o menos el paisaje que Abraham estaba mirando. Pero sigue siendo, suena bonito, ¿cierto? Tu descendencia será con las estrellas. Ay, bonito. Pero yo creo que ahora sí ya... ¿Cómo? Y de hecho, ahí en los capítulos, ustedes siguen leyendo esos los capítulos donde Abraham decide que hay de variedad de los y no le sale tan bien. Pero en ese dilema que Abraham está, es en el mismo dilema que tú y yo vivimos. La primera vez y las veces subsecuentes de lo que les voy a contar. Al final, la misma decisión que él tuvo que hacer es la misma decisión que tú y yo tenemos que hacer, que es creer o no. La misma decisión. Pero acuérdense que ese fue el punto de partida que Dios escogió para arreglar todo. O sea, la decisión de punto de partida que tomó Dios para arreglar la humanidad y tu vida y la mía siguen descansando en la misma realidad. Y esa realidad es creer o no. Creer es lo mismo que confiar. Confiar. ¿Y en qué dijimos? Confiar en que Dios es quien dice ser y que va a cumplir lo que ha prometido. Ahí estamos, tú y yo estamos exactamente lo mismo. Y ese dilema es el contexto posiblemente de una de las declaraciones más importantes que están en la Biblia. Una que es una aclaración con respecto al punto de partida que Dios pone de la relación tuya con Él. ¿Y qué dice Génesis 15:6? Y Abraham creyó al Señor. Abraham decidió que le iba a creer. Él todavía no había visto esto. O sea, hasta ahora habían sido puras promesas, como diría. Puras promesas. Él no había visto esto. Y él decide que va a creer. Pero lo más interesante y lo más impactante para tu vida y la mía, porque esto fue para hablar, es que lo que él cree, su fe, le fue tomada por qué. Y el Señor lo consideró justo debido a su fe. El Señor lo consideró justo debido a su fe. Es decir, Abraham fue declarado recto y justo, no por sus actos de justicia. Era un pecador como todos los demás, sino porque tuvo fe y le creyó a Dios. ¿Sí? Él recibe una medallita de rectitud, pero no por lo que había hecho, simplemente porque tuvo fe. Y la fe fue creerle a Dios. ¿Sí? No, no es como cuando dicen, ten fe en todo. No, fe es creerle a Dios. Es confiar en lo que Dios va a decir. Y acá conectando y cerrando, y hoy además tenemos la cena, que a mí se me hace que esto siempre une muy bien. 2000 años después, Pablo hace una conexión para todos aquellos que al darnos cuenta del desastre del pecado que ha creado en el mundo y seguramente en nuestras propias vidas, buscamos a Dios. Buscamos su rectitud y buscamos su amor. Porque sabemos que como todo papá está listo para rescatar a sus hijos, no importa el mar de vidrios rotos y el desastre en que ese hijo se metió por su propia decisión. ¿Y qué dijo Pablo? Debido a su fe, Dios lo consideró justo. Ahí está hablando de Abraham, por eso digo que hace una solución. Y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para el beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio. Por eso lo que Dios le dijo a Abraham y lo que Abraham dijo es para nuestro propio beneficio. Ahí sigue hablando acerca de esa bendición también. Porque nos asegura que Dios nos considera justos a nosotros también si creemos en Él. ¿Y cuál es el punto de partida de la creencia en Él para nosotros hoy en día? Que creemos en Él porque levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús, nuestro Señor? Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Y ahí hay una conexión que se abre en Abraham y llega a su punto culminante en Jesús. Creerle a Dios, tener fe en Dios, es creer que Él levantó a Jesús de entre los muertos y que Jesús fue entregado a la muerte para
declararnos a ti y a mí justos delante de Dios. Y que el pecado en que la humanidad en nuestra propia vida ha sido total y absolutamente contaminado y ha creado un desastre, desapareciera. Entonces, Dios elige un punto de partida para tu relación con Él. Y ese punto de partida es exactamente lo mismo que le propuso a Abraham. Voy a hacer esto. ¿Cuántos hijos? Mira las estrellas. Y Abraham decide que creyó. Y Dios sigue dando veces, diciendo quién es Él, revelándose a nosotros, hablando de su amor para ti, para mí, diciendo cuál es la mejor forma en la que tú y yo podemos experimentar la vida de pie para nosotros. Y nos pone a nosotros exactamente en el mismo dilema. El punto de partida de Dios para reparar el desastre del pecado fue la fe. Y esta es la confianza en Dios para ti y para mí. La misma pregunta que le hizo Abraham es la que Dios nos hace. Y por eso dije, puede ser la primera vez en la que tú en algún momento dijiste, confío en Dios. No porque ya vi lo que hizo. O sea, la fe está basada en que no es bautizo. Por eso es mejor cuando ustedes vayan a orar por los alimentos que no hayan llegado todavía. Porque están orando por fe. Cuando ya están ahí, ya está desagradecido. La misma pregunta, el mismo punto de partida, la fe. Obviamente, no la próxima semana, en 2 semanas se acaba una misión. La próxima semana vamos a tener un invitado especial, entonces vamos a hacer una pausa en nuestro calendario. Fue algo que se venía planeando, pero las fechas no se sabían hasta hace muy poco. Entonces, la próxima semana tenemos un invitado especial. La siguiente semana, o sea, en 15 días, entonces los invito dentro de 8 días, viene un pastor. Él ha sido pastor en Venezuela durante 30 años, él es peruano, y va a estar acá con nosotros la próxima semana. Es muy especial, un amigo muy querido. Y seguimos dentro de 15 días, porque la fe y nuestra relación con Dios tiene otros elementos. Y el cuarto elemento de esta serie de puntos de partida son las reglas. Hay una regla, hay reglas en cómo va nuestra relación de Dios con nosotros. Pero vamos a terminar orando y mientras tanto la pedir a Alejito que pase, que nos va a dirigir en este momento de la cena. Señor, gracias porque sí, primero tú escoges a un hombre como cualquiera, a un ser humano como cualquiera de nosotros, y decides que a través de él, eso va a ser el punto de partida para restaurar lo que el pecado ha roto, lo que nuestras propias decisiones han roto en nuestra propia vida, Señor. Y dejas una, una pregunta, el centro de ese dilema de creer por no creer, y nos invitas a confiar en ti, porque has sido confiable. Señor, yo te pido que hoy podamos reafirmar que creemos en ti, que creemos que tú eres quien dices que eres y que tú vas a cumplir las promesas que has hecho. Señor, que podamos volverte a decir, creo en ti, confío en ti. Y Señor, si de pronto hay alguien acá que nunca lo ha hecho, que también pueda decir desde un corazón con tantas dudas como el de Abraham en su momento, o como el de cualquiera de nosotros en su momento, poder decir, creo en ti, creo en ti, confío en ti, y que ese sea nuestro punto de partida para una relación en donde tú restauras todo. Gracias, Padre Santo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, el centro de nuestra vida. Amén. Bueno, el asunto de la fe, ¿no? Entonces, queremos reiniciar nuestra vida y creo que el centro de lo que me llevo del mensaje de hoy es que el punto de partida es creerle a Dios. El punto de partida es tener fe. Bueno,
Qué bonito, hoy tenemos nuestra conmemoración, nuestra celebración, nuestro recuerdo en la Cena del Señor, que es otro acto histórico, tradicional, que hace parte de las comunidades de fe cristianas desde la creación de la iglesia, desde la generación de la iglesia. Y hay algo que me llamaba la atención ahí cuando estaba sentado y escuchando, y me parece muy linda la forma en cómo entregamos la cena acá en Vía Bogotá. Y ven el pescadito del ictus, estaba recordando lo que significaba el ictus, el pescado, el pez, para las comunidades primitivas, como eran perseguidos los cristianos, los verdaderos cristianos, eh, eran perseguidos, tenían un código, y era este pez. El ictus era una sigla que decía Jesús, Hijo de Dios, Salvador. Esto es en griego el ictus. Por eso es que ustedes a veces ven pescadito y, y bueno, a veces me preocupo mucho cuando alguien que maneja mal en Bogotá tiene un pescadito atrás, ¿no? Pero esto es mucho más profundo. Esto hace parte de esas tradiciones y de esas herencias que la tradición histórica de la iglesia nos trae hasta el día de hoy. Y uno dice, uy, es un dato. Pero ¿saben? La noche que fue Jesús entregado, dice los evangelios narran ese acontecimiento. Dice que invitó a sus apóstoles a una cena. Y luego Pablo recoge este concepto a través de su propia experiencia. Pablo no estuvo esa noche que fue entregado, sino que él fue enterado de la tradición de lo que había sucedido. Y es en 1 Corintios 11 donde él hace el énfasis de la cena. Y es donde él dice que la noche que fue entregado, estaba hablando de Jesús, tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto en memoria de mí. El versículo 26 nos entrega el por qué hasta el día de hoy lo hacemos en las congregaciones de fe, de tradición cristiana. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hace pensar, y lo conecto con la charla que nos dio hoy. Abraham creyó, pero mientras estaba pensando, sentado pensando, decía, ¿qué creyó? ¿Que iba a ser famoso su nombre? ¿O creyó que a través de él iban a ser Jesús el Salvador? Y es interesante si pueden ver Génesis y hacer ese análisis. Porque no es fe así nomás, sino en Jesús. Pablo recoge este concepto. Y hasta el día de hoy esperamos que Él vuelva. Y como tú lo leyó en Romanos, porque creemos que Él resucitó. Ese es el énfasis. Es la más grande muestra por lo cual muchos han muerto y que para nosotros en nuestra comodidad de ciudad puede ser un evento comunitario, cultural, ojalá no social. Y es saber que un día vamos a tomar la cena por el Señor. Ahí donde ustedes están, yo les pido que abran sus elementos. Y que se tomen un tiempo ahí donde ustedes están para conmemorar, celebrar, recordar, agradecer y tomar dignamente la cena del Señor. Y cuando lo crean, fiable, conveniente, ustedes digan, ya es el momento, coman y beban. Mientras tanto, voy a dejar unos segundos y luego terminamos.
Jesús, nos prometiste que un día íbamos a estar contigo, celebrando este acontecimiento. Eso creemos, eso recordamos y eso esperamos. Gracias, Jesús, por tu invitación. Gracias por este momento que te recordamos. Ven pronto, Señor Jesús.